Muy buenas tardes, queridos amigos que nos sintonizan a través de esta red o que gustaría un día aceptar al Señor Jesucristo como Salvador en sus vidas personales. Como habíamos comentado la vez pasada, estamos a invitarlos. Hoy nos toca estudiar la lección número 10. Antes de dar inicio, daremos inicio nuevamente. Que donde hay dos o tres, ahí es en su nombre, y está su presencia, mi Dios, que va a los ejércitos. Perdón, ayúdenme a seguir adelante. Su Santo Espíritu sea exaltado el día de hoy. Gracias, eterno Dios. En el nombre precioso de Jesucristo, te adoramos y te glorificamos. Ayúdanos con este estudio, con esa presencia en nuestras vidas, Padre amado. Reprenda todo mal espíritu, todo mal entendido. No las pongamos antes que exponer su propia palabra de usted, porque su palabra es santa y bendita. Y su palabra es santa y bendita. Y usted es nuestro maestro. Queremos invitarlo a través del Santo Espíritu. Usted nos enseñará. Y el Santo Rusty 79. Y están otras personas, Araceli Mejía. Bienvenida, que Dios te bendiga. Bueno, este estudio lo vamos a hacer especialmente para uno de nuestros amigos que se encuentra y que él ya fue bautizado en la iglesia. Se llama Víctor Hugo Robles. Y también para todas aquellas personas que nos sintonizan, también les damos una cordial bienvenida a esta página. Y estas páginas son especialmente para compartir la palabra de Dios. Dios, porque Él se merece la victoria, la alabanza y la honra a través de la cartilla La Fe de Jesús. Para los que no la tienen, nosotros podemos proveer una. Solo tienen que, ya sea que se conecten conmigo personalmente o venir a la iglesia o aquí al estudio donde estamos. Aquí donde yo estoy ubicado es una casa donde se hacen estudios bíblicos. Regularmente lo abrimos los lunes, pero en estos días nos estamos programando para volverlo a abrir porque se había cerrado por algunos días. Así que vamos a dar inicio. El título de esta, vamos a ver cuál es el título. El título de esta cartilla, que es La Fe de Jesús. Bueno, para los que aguantan a ver, ¿verdad? Esas son las lecciones que vamos a ver. Ahí dice acerca de la santa ley de Dios. Aquí para los que están de este lado, dice lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Ese es el tema. Y vamos a enfocarnos en lo que es la santa, lo que la Biblia nos enseña, la santa y bendita palabra de Dios, cuando nos la ley de Dios. Lo vamos a ver cuál es la ley de Dios. Vamos a ver, dijo el ciego, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar en leer, abrir las santas y benditas palabras de Dios, las santas y benditas escrituras, la santa y bendita palabra de Dios. Importancia de la ley de Dios. Vamos a ver, enseguida nos daremos cuenta cuál es la ley de Dios. Vamos a abrir, los invito a abrir si alguno que se encuentra por allá en las redes sociales. Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar conectados. La primera pregunta, este estudio es aproximadamente de 8 preguntas. Quizás no las aguantaré, quizás el tiempo no nos alcance para emplear, quizás sí. Pero por el momento vamos a iniciar o tal vez lo hacemos en 2 estudios. Pero vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar aquí para dar este estudio. Tanto ustedes prosperan en conocimiento, tanto yo
me edifico y crezco mentalmente a través de esa palabra de Dios. Dice, ¿quién es el autor de la ley? ¿Quién es el autor de la ley? Vayamos a Éxodo, capítulo 31 y el versículo 18. Éxodo, el libro de Éxodo es uno de los libros escritos que están en los libros de Moisés. Moisés escribió 5 libros y se llama la Torá, porque ahí se encuentran escritas las leyes rituales y también las leyes rituales escritas en un libro por la mano de Moisés, y la ley de Dios Padre, que fue escrita en 2 tablas de la ley, en 2 tablas de piedra, que el Dios mismo escribió con su propio dedo. Pero en estos momentos nos vamos a enfocar solo en la ley moral o la ley de la libertad, la cual miraremos más tarde, que son los 10 mandamientos. Y esa ley es la que vamos a estudiar hoy. En otros momentos estudiaremos la ley ritual. Lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Estoy aquí en el 40. Rápidamente abro 31. 31 y el versículo 18. Lo tenemos aquí. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera, pero antes de leerla, leeremos la pregunta. ¿Quién es el autor de la ley? La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el versículo 18 del capítulo 31 del libro de Éxodo, dice, y cuando terminó de hablar Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran dos lajas, escritas por el dedo mismo de Dios. Lo volvemos a leer. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley. Estas 2 tablas Dios mismo las preparó y él mismo escribió con su dedo y se las terminó de hablar con Moisés y él se las entregó a Moisés, escritos con su dedo, que eran 2 lajas escritas por el dedo de Dios. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién es el autor de la ley? Número 1, pregunta, ¿quién es el autor de la ley? Claro, podemos ver que la misma escritura dice que el autor de la ley es Dios mismo. El yo soy, el Yahvé, hoy lo conocen en la iglesia como Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo del 1, 2 y 3 y 4, y si no me equivoco el 9 y el 14 de los versículos del capítulo 1 muestra que también hay otras partes de los evangelios donde muestra que Jesucristo, por ejemplo, cuando Jesucristo fue entregado y vinieron a él y los soldados se pararon frente a él y que le dijeron a Jesucristo, él se paró enfrente de ellos y le dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno, y él le dijo, ¿no os he dicho que yo soy y no me creéis? O sea, es Jesucristo, es Dios mismo, es el mismo Dios. Entonces, volvamos al estudio de la fe de Jesús en la pregunta. El autor de la ley es Dios mismo. De la ley, refiriéndose a los 10 mandamientos. Entonces quedamos claros, el autor de la ley, de los 10 mandamientos, es Dios. Con su dedo los escribió y los entregó a Moisés, bajando del monte Sinaí. Quedamos claros y avanzamos rápidamente a la otra pregunta, para terminar este estudio y dejarlo claro, ¿eh? La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Vamos rápidamente a Éxodo 20. Se encuentra en dos libros. En Éxodo 20, del 3 al 17,
Y también pueden ir a Deuteronomio 5. Ahí también lo podemos encontrar. Pero esta vez vamos a ver el Éxodo 20. En una fue cuando Dios escribió la ley y en otra fue cuando Moisés bajó del monte y cuando fue al pueblo estaba su hermano Aarón y el pueblo iban hecho un becerro de oro y estaban adorando ídolos porque pensaron que Moisés ya no iba a bajar y Moisés se enojó y quebró las tablas. Por eso en Deuteronomio se vuelve a repetir la ley, pero Moisés es el que labra, ahí Moisés ya labra las piedras y Dios se las entrega, las vuelve a repetir. Así que es la ley de Dios dada a Moisés. Entonces vayamos rápidamente, Éxodo capítulo 20, el versículo del 3 al 17. Dice, vamos a leerlos para darnos cuenta de que la ley son los 10 mandamientos. Y para enfatizar de que al mismo tiempo nos demos cuenta cuáles son. Leemos los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 del versículo del 3 en adelante. Dice de la siguiente manera. ¿3 en adelante o 2? Bueno, vamos a leer del 3 en adelante. Dice, no tengas otros dioses además de mí, dice el Señor. En esta Biblia Nueva Versión Internacional, que es la que estoy leyendo, no tengas otros dioses además de mí. En otra Biblia, la Reina Valera y algunas otras dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, sabemos que solo hay un Dios, pero verdadero, porque los otros van a ser imitación, copias o imágenes o aún algo que te pueda apartar de Dios. Entonces el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Que no nos hagamos ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, ni abajo de la tierra. Y ahora, ¿qué es lo que dice enseguida? Dice, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son... Bueno, ya no, ahí vamos a dejar. Dios no, el propósito del mandamiento es que del segundo mandamiento, que no nos hagamos imagen ni semejanza de lo que está arriba, primero porque Dios es santo y es el trono de Dios, la tierra, de lo que está aquí vemos a imagen de Dios también, y de lo que hay abajo también, abajo de la tierra o abajo del agua. Dios no quiere eso, no le gusta y es celoso, y pues por lo tanto vamos a obedecerlo. El mandamiento número 3: no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. O sea, en otra Biblia, en otra versión dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Claro, en algún otro tiempo, en otro momento, nosotros, o yo personalmente, su servidor aquí presente, usaba el nombre de Dios en vano porque estaba no bajo conocimiento de Dios, no tenía temor de Dios, no había reverencia. Entonces yo usaba el nombre de Dios en vano, como por ejemplo con mis amigos, te lo juro, y decía, por Diosito, pero no, ahora me di cuenta que no se debe usar en vano. Si se va a usar, va a ser para poner en alto, para alabarle y ponerlo en lo alto al Señor. El número 4, mandamiento número 4, estamos en el capítulo 20, el versículo 8, dice, el 4 está ubicado en el 8, dice, acuérdate del sábado. El sábado es el séptimo día, o sea, pero aquí dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días. Yo trabajaré 6 días, mi obligación mía
es trabajar 6 días, pero también investigar a qué día Dios me está hablando o se está refiriendo aquí, si es a un séptimo día o a un octavo día. Pues yo hago la cuenta en el calendario hebreo. El calendario hebreo es diferente al calendario gregoriano, que usualmente se usa en el mundo, porque el bíblico, que es el hebreo, empieza de sol a sol, el día, de sol a sol, empieza de sol a sol. Entonces, si empieza de sol a sol, el gregoriano, empieza de 12 a 12, a la mitad de la noche. Vamos a ver las diferencias después. Dice, estoy ocupado ahorita, luego venga, muchacho. Estoy grabando aquí, estoy hablando por teléfono. Venga en una hora. Gracias, muchacho. Pues acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Todo lo que yo tenga que hacer, comprar mi comida, lavar mi ropa. Usualmente para obtener quizás me voy a trabajar del domingo, que es el primer día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Domingo 1, primer día. Domingo, sábado, lunes 2, martes 3, martes, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y el sábado del 7. Entonces ese día quiere que Dios lo estableció, y podemos ir a Génesis, si están anotando ahí, pueden ir a Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Ahí encontramos desde el principio que Dios estableció ese día, apartado especialmente para su pueblo. Bueno, ese es el cuarto mandamiento. Y aprovechando que Dios mismo estableció 10 mandamientos para hacernos libres, también llegando al cuarto, quiero decirles que Dios, del 1 al cuarto mandamiento, Dios refleja el amor hacia Él. Y del 5 al 10, 4, directamente amar a Dios. Pero del 5 al 10 son amar al prójimo como a uno mismo. Entonces vayamos al número 12 del capítulo 20, de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que Dios te da. Que Dios te da. Dice aquí entonces, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Aquí vemos que Dios, el quinto mandamiento, Dios le pone una promesa y dice que honremos a nuestro padre y nuestra madre para que Dios nos dé en esta tierra, pues vivamos más. Y si vivamos más es porque Dios nos va a mantener sanos, sin enfermedades, porque todo viene por añadidura. Dios es grande y omnipotente. Dios es el dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve. Dios tiene un propósito para cada uno, y por eso quiere que nosotros aceptemos su santa y bendita ley, y a través de ella nos rigemos en esta tierra para poder aprender a amar a nuestro prójimo. Y estos 6 mandamientos del 5 al 10 son 6 mandamientos que se reflejan a amar al prójimo como a mí mismo, recordándolo, ¿va? Ahora vamos con el número 6, mandamiento número 6, dice, no mates. Aquí solo la palabra de Dios habla claro, no mates. Ese sería el número 6. El número 7, no cometas adulterio. Es que si yo conozco de Dios, yo no voy a andar cometiendo actos que a Dios no le agradan. Si estoy en una iglesia que está predicando la verdad, yo no me voy a ir a una iglesia donde no están practicando la verdad ni lo están haciendo conforme Dios manda. Si también se aplica en el matrimonio, si yo estoy casado, pues no voy a andar buscando otras mujeres. Pasando se aplica en la iglesia.
como iglesia, no yéndome a otras congregaciones, tanto se aplica en el matrimonio, no yéndome con otras mujeres. 7 y el 15, el versículo 15 de Éxodo 20, ese sería el octavo mandamiento: no robes, no robar, no tocar lo que no es de nosotros. El diablo sí nos quiere robar la vida eterna, nos quiere matar, nos quiere destruir, como dice Juan 10:10, pero no va a poder. Estamos en el número 16, el versículo 16 del capítulo 20. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Mandamiento número 9. No tengo que hablar falso testimonio en contra de mi prójimo. El 17. Versículo 17 del capítulo 20 de Éxodo dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que te pertenezca. O sea que nosotros no vamos a codiciar lo que Dios realmente le ha dado a otras personas o han obtenido con sacrificios o de la manera que lo hayan obtenido. No tiene que codiciarlo, porque Dios le da lo necesario a cada uno conforme su capacidad, y conforme el esfuerzo que yo ponga de mi parte, obtendré las cosas. Pero un resumen de los 10 mandamientos es que Dios quiere que lo amemos en los 4 primeros mandamientos directamente a Él, y los otros 6 se refieren que si yo amo a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Son las personas que viven a mi alrededor, incluyendo los de mi casa, personas que viven a mi alrededor. Ellos son mi prójimo, y si yo a ellos no los amo, entonces es imposible que yo ame a Dios, porque si a ellos que los tengo cerca y los veo, no los amo, mucho menos a Dios, porque a Él no lo veo. Solamente se percibe se percibe a través de su palabra y del Santo Espíritu, a través de creer por la fe en Jesús. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la palabra y del Santo Espíritu, a través de creer por la fe en Jesús. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, son los 10 mandamientos, los que acabamos de leer, y se resumen en 2 grandes mandamientos: en amar a Dios con todo el corazón, con todos los bienes que tengamos en la tierra, y amar al prójimo como a mí mismo. Recordado en Mateo 22:40. Dice Mateo 22:40. Lo leemos, Mateo 22:40. Yo lo voy a leer por ustedes aquí. Mateo 22:40. Mateo 22:40 dice de la siguiente manera. 22:40 dice de la siguiente manera. Dice aquí en la palabra santa y bendita palabra, dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando hablamos de la ley, que de todo eso, de los 10 mandamientos depende todos los libros. Hablaron los libros de Moisés, que representan los 10 mandamientos. Hablaron los libros de Moisés, que representan los 10 mandamientos, y los profetas de Josué, de jueces y todos hasta Juan el Bautista, de los profetas hasta Juan el Bautista. Todo se resume en el amor. Todo eso en el amor al prójimo. Y por eso dice toda la ley. Aquí lo que leímos dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ¿cuáles 2 mandamientos? El amar a Dios. Los 4 primeros mandamientos en el amar a Dios, y los 6 mandamientos que restan para formar 10 son amar al prójimo como a mí mismo. Hemos dejado la pregunta clara. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ya los leímos, son esos, y se resumen en 2: en amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Entonces vayamos rápidamente al número 3. A la número 3, pregunta número 3, dice: perpetuidad de la ley de Dios. Número 3. ¿Cómo se obtiene la salvación? Pregunta que muchos podremos hacernos. Yo me la hacía en otro tiempo. Y recordando a los nuevos que están entrando, personas que nos están visitando por primera vez, bienvenidos a esta página. Aquí solamente tengo el propósito de enseñar y de
de abrir las Santas Escrituras a cada una de las personas que nos visitan en esta página. En esta página solamente se va a escuchar palabra de Dios, doctrina, y lo hacemos para abrir para que alcancemos el conocimiento. Si algún día en tiempos difíciles que vendrán nosotros nos sentimos en persecución, sabremos dónde acudir. Y el folleto o la boleta que estamos estudiando se llama La Fe de Jesús. La tenemos por ahí en la pantalla. La fe de Jesús. Entonces, ¿qué dice la pregunta número 3? Dice, ¿cómo se obtiene la salvación? Vamos a leer Efesios capítulo 2. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2. En el Nuevo Testamento está cerca de... Bueno, aquí lo necesito cómo está. Vamos a ver. Efesios, Hebreos. Lo pueden buscar ustedes también. Efesios capítulo 2, del versículo del 8 al 9. Ya llegamos, aquí estamos. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Entonces vamos a leerlo del 8 al 9. Del 8 al 9. Dice de la siguiente manera. Dice la pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene? Quizás yo decido aceptar al Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice las Santas Escrituras. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, o se vanaglorie, o se enaltezca, ¿verdad? Dice que por la fe, somos salvos por la gracia. O sea que es un don de Dios, un regalo que Dios nos dio, pero lo vamos a obtener a través de la fe. Y hay una palabra grande que la fe, dice en algún versículo por allá que la fe viene en Hebreos, ahí mismo dice, o en el capítulo 11, que la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? Dice que el oír la palabra de Dios. Y si oímos la palabra de Dios no se resume en una sola historia, en hablar de Jesús, de Jesucristo el Señor. O sea, por la gracia nosotros somos salvos, pero por medio de la fe, si tenemos fe. Y a través de la fe en Jesucristo Dios nos dará el don de ser salvos. Es un regalo. Entonces se obtiene, dice, gratuitamente por la gracia, por medio de la fe. Esa es la respuesta. Y vayamos rápidamente a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice que si anulamos la ley por la fe, o sea, porque hablamos de las obras. Hablamos de las obras, que las obras no nos salvan. Pero ahora vamos a ver por qué la siguiente pregunta dice, ¿anulamos la ley por la fe? Dice, ¿anulamos la ley por la fe? Vamos a ver qué dice la Santa Palabra de Dios en Romanos capítulo 3 y el versículo 31. Romanos 3, 31. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 3, 31. Romanos 3, capítulo 3. Romanos capítulo 3, 31. Romanos 3, 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, el de nuestro Señor Salvador, Señor Jesucristo, y el Santo y bendito Espíritu, nuestro Confortador. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? Dice, de ninguna manera, más bien, confirmamos la ley. Dice, ¿anulamos la ley por la fe?
de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Vayamos a ver otro versículo, Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está algo más claro. O sea que no anulamos la ley. ¿Por qué? La ley de Dios son los 10 mandamientos, hemos dicho en la pregunta número 1. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Y la ley de Dios refleja el carácter de Dios, de Cristo. Y si Cristo es la fuente del amor y su carácter es amor, nos ve como hijos, somos sus hijos. Entonces, hablamos que por las obras nadie se salva, pero ahora anulamos, por la fe anulamos las obras. O la pregunta, ¿cómo anulamos la ley por la fe? Los 10 mandamientos ya no los vamos a obedecer porque tenemos fe solamente. No, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios aquí, que de hecho dice quien ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que es necesario obrar, y las obras son obedecer los 10 mandamientos. Si la ley dice no robarás, no voy a robar y estoy obrando de esa manera. El que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Y para el que hace el bien, no hay ley que le diga no tienes que dejar de hacer eso. Al contrario, es lícito hacer el bien. Entonces, se dice dice, ¿anulamos la ley por la fe? No, porque la fe y las obras van de la mano, ¿verdad? Por la fe yo hago las obras, obedezco los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, vamos a ver más adelante cómo los 10 mandamientos me llevan a Cristo. Entonces, dejamos así, dice, por la fe y el amor obedecemos la ley. Fe y obras para poder alcanzar la misericordia del Señor. Vayamos rápidamente a la número 5, pregunta número 5. La número 5 dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Ahí está. Propósito de la ley. Propósito de la ley. Ahí está. Propósito de la ley. La ley, supongamos que es un espejo. Todas las mañanas yo voy al baño, me lavo los dientes, a la hora de bañarme. Yo cuando corto mi barba, me afeito, yo estoy enfrente del espejo antes de salir a la calle, antes de salir al trabajo. Yo tengo que mirar mi rostro y verme cómo está mi cara, cómo estoy. En un espejo yo me veo, y si tengo una mancha en la cara, el espejo me lo va a mostrar. Así es la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos me muestran, cuando yo vengo y los leo, me muestran el pecado, me muestran la mancha, me muestran el error. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos 3:20. Aquí mismo vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. ¿Ve? Mediante los 10 mandamientos de la ley, nosotros nos damos cuenta de que si estamos caminando correctamente o erróneamente. Es exactamente como lo muestro yo, para enfatizar, como un espejo que nos muestra las manchas que tenemos. Y si nos muestra las manchas, ¿qué hago yo? Me las quito, me las limpio. Ahora la santa ley, si dice no robará, si yo sigo robando, pues él me muestra que yo no debo de robar. Entonces, lo que tengo que hacer es obedecer, no robar. No robar. Entonces, dice, vamos a ver 7:7 aquí también, en Romanos 7:7, capítulo 7 y versículo 7. A ver qué nos dice. Capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué concluiremos? Pregunta, ¿que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado.
Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Ahí está un mandamiento, no codicies. El número 7, no codicies. Más bien, no codiciar es el mandamiento número 10, porque no codiciará la casa de tu prójimo. Sí, exactamente. Entonces, por la santa y bendita ley, yo me doy cuenta de que ¿cómo está mi caminar? ¿Cuál es el propósito de la ley? Si los 10 mandamientos los aplico a mi vida, entonces yo estaré caminando a los pies, junto con Cristo, a los pies de Cristo. Entonces, ¿a quién nos conduce? Dice, ¿a cuál es el propósito de la ley? Mostrarme el error del pecado. Mostrarme el error del pecado, mostrarme la mancha que tengo en mi vida. Ese es el propósito de los 10 mandamientos. Eso es todo, amigos que nos sintonizan. Ahí donde se encuentran, en su casa, en el camino, caminando, donde quiera que vayan, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Que Dios es grande y poderoso. Dios a mí me liberó de las drogas, del alcohol, en un momento menos esperado, cuando yo pensé que iba a perder la vida y estaba desubicado en este mundo, tirado, y me descuidé, y estuve a punto de morir en este mundo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios tiene cuidado de los suyos. Así es. Dios nos ama. Y Dios, clamémosle a Él, porque no hay otro que tenga palabras de vida eterna, dijo el apóstol. Dijo el apóstol Pedro, dice, no hay otro que tenga palabras de vida eterna. Solo Cristo. Solo Cristo Jesús tiene palabras de vida eterna. No hay otro. Así que, hermanos y amigos, si ya son entregados a Cristo, pues qué privilegio es que ya somos parte de la iglesia de Cristo, porque solamente hay una iglesia verdadera, y la iglesia verdadera es aquella, como dice allá en Isaías, hay un versículo donde dice que si no fuere conforme a la ley, o sea, a lo que la Biblia habla y al testimonio. La Biblia es una sola historia, se resume en que todos los libros nos tienen que enviar a Cristo. Es una sola historia. Todos los libros nos van a enviar a Cristo Jesús. Entonces, solo hay un Salvador, y la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Isaías 8:20. Solo Cristo tiene poder para salvarnos. A través de Él alcanzaremos la victoria y llegaremos al Padre. Entonces sigamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6, la siguiente. Entonces, recordando la pregunta que contestamos, es que ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Es mostrarnos nuestro error. Y ahora vamos a ver a quién nos conduce la ley o los 10 mandamientos. ¿A quién me conducen? Bueno, ya podemos tener una idea, pero vamos a ver qué dice el libro de Gálatas 3, capítulo 3 y versículo 24. Gálatas 3, 24. Aquí rápidamente lo vamos a buscar, porque a veces también no lo encuentro tan rápido yo, porque también estoy aprendiendo. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ya estamos aquí. Gálatas capítulo 3, 24. Dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo y el Santo Espíritu. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. O sea que la ley, los 10 mandamientos, son nuestra guía para conducirnos a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo, para que fuéramos justificados por la fe. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, dicen en algún versículo, en los evangelios. Sin fe, o en Hebreos también está escrito ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que lo crea, que Él existe y que está
con Él. Entonces, feliz noche, Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Amén, gracias. Entonces, quedamos claros. Nos conduce los 10 mandamientos a Cristo Jesús. Gracias por Jasuari, Pablo Enriquepa. No puedo leer muy bien los nombres, pero en general a todas las personas que puedan estar por ahí de paso, les quiero dar una cordial bienvenida a estas páginas para que siempre cuando ustedes gusten, yo voy a estar conectándome casi regularmente en las tardes y los que no estuvieron cuando yo hablé, de este lado tengo la fe de Jesús, está ahí en la pantalla, pero de este otro lado, los que no sale, así que lo tengo aquí, que se llama la fe de Jesús. Y es curso básico y avanzado de doctrina cristiana basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo según las Sagradas Escrituras, no según yo o según alguien ahí. No, son preguntas que nos podemos hacer como seres humanos, pero que las va a contestar la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Entonces ya llegamos a la conclusión de que la ley nos conduce, los 10 mandamientos nos conducen a Cristo Jesús, nuestro Salvador. La número 7, pregunta número 7, dice: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia los 10 mandamientos? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Si alguien sabe? Si no, lo vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, del versículo 10. Versículo 10. Dice de la siguiente manera, leyendo la pregunta: ¿cuál fue su actitud de Jesucristo hacia los 10 mandamientos? Y dice aquí, el versículo 10 del capítulo 15 de San Juan, el Evangelio de Juan, dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si obedecemos los mandamientos, permaneceremos en el amor. O sea que el fin de obedecer los 10 mandamientos, el fruto el fin es llevarnos a Cristo, pero tenemos que dar fruto. Al obedecer los 10 mandamientos tiene que haber un resultado, el resultado es el amor. Así dice: como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, dice Jesucristo, palabras en rojo, dice: así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. O sea, obedeciendo los mandamientos, el resultado es el amor. Y tengamos alegría no a medias, sino alegría completa. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Todos sabemos que fue concebido sin pecado, pero fue semejante a los hombres como nosotros en carne y hueso. Él soportó al enemigo, fue tentado, pero no accedió a lo que el diablo le ofreció. Después de que se bautizó al desierto, a los 40 días no fue que estuvo en el desierto, no accedió a lo que el demonio Satán le quería, pero le propuso darle las riquezas de este reino, de este mundo. Se atrevió a decirle al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios, Satanás se atrevió a decirle que le daba todo, que si le adorare a él o le diera la alabanza a él, se inclinare a él, el diablo le daría al mismo Hijo de Dios. Pero el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, lo alejó con la palabra de Dios. Y dijo que se alejara, porque escrito estaba que al Señor tu Dios adorarás, solo a Él adorarás. Y sabemos ahí cómo lo alejó con la palabra de Dios. Entonces,
Cristo guardó los 10 mandamientos y permaneció en el amor del Padre. Es el resultado de que Dios nos mantenga en amor y nos cubra de su amor a través. Los ángeles están en la tierra trabajando. Dios tiene ángeles cubriéndolos, cuidándolos a cada uno de nosotros en este mundo. Entonces, Cristo guardó los mandamientos. Y que en otro momento vamos a ver que Cristo subía todos los sábados a adorar al Santo Templo. También María, la Virgen, subía al templo, también los apóstoles todos. Y vamos a ver cuál fue el cambio. En algún otro estudio vamos a ver cómo fue el cambio del séptimo día al octavo, ¿qué vendría siendo? Al primer día. El primer día, porque el primer día es el domingo. Entonces, quedamos claros ahí. Pasaremos al número 8. A la pregunta número 8. ¿Realizó Jesús cambios en los mandamientos? Ya nos podemos dar una idea. Pero vayamos a Mateo 5, capítulo 5 y versículo 17. Mateo 5. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5 y el versículo 17 al 18. Del 17 al 18. Del 17 al 18 dice de la siguiente manera. Dice, ¿realizó Jesucristo algunos cambios de los 10 mandamientos? Como hay ciertos lugares, ciertas personas que adoran en grupos o congregaciones que al principio hablé de que había una leyes ceremoniales, que son las leyes que escribió Moisés en un libro. Y había ley, eso es una introducción que estoy dando, porque no vamos a tomar el estudio ahorita completo ese. En otro momento vamos a hablar de las leyes ceremoniales, pero en esta ocasión solamente nos enfocamos en los 10 mandamientos. Pero es una introducción de que muchas personas dicen o han llegado a comprender de una manera que está equivocada cuando dicen que todas las leyes ya, es cierto que somos salvos por la gracia a través de la fe, pero también vemos que la fe va por obras y las obras son el resultado del amor al prójimo a través de obedecer los 10 mandamientos. Entonces, lo que podemos ver aquí es de que ellos dicen ya en la cruz, Jesucristo clavó todos los 10 mandamientos, dicen ellos, pero no va a ser así. En otro momento vamos a ver cuáles leyes. El pueblo de Israel tenía 613 leyes que fueron escritas por Moisés en un libro, porque era muy rebelde el pueblo. Entonces, para que en uno de ellos estaba al apedrear, lo encontraban en adulterio. Se agregaron a los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos, hay una diferencia, los 10 mandamientos son escritos con el dedo de Dios mismo, y los 613 leyes de rituales que ya fueron clavadas en la cruz, las leyes rituales fueron clavadas en la cruz, pero los 10 mandamientos no. Ahí nomás voy a parar y en otro tiempo vamos a estudiar eso. Vamos a llegar a la pregunta, ¿realizó Jesús cambios en los 10 mandamientos? Dice la palabra de Dios, no piensen que he venido a anular la ley, o sea, los 10 mandamientos, o los profetas, o lo que los profetas, conforme los 10 mandamientos, los profetas predicaron. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ahí está la respuesta. Jesucristo no hizo cambios de los 10 mandamientos. Estamos claros. Entonces, esa es la última pregunta que vamos a dejar claros aquí con ustedes. Gracias por visitarnos en estas páginas. De este lado estamos, gracias porque tienen esta página que les puede ayudar bastante de Clapper, y por este lado en TikTok. Después yo voy a bajar todo este video, lo voy a poner en YouTube para que otras personas puedan alcanzar o puedan llegar al conocimiento de los 10 mandamientos. Entonces proseguimos para darle final a este estudio. ¿Qué debo de hacer? Y vemos aquí, no lo vamos a leer, tenemos tres se podrían decir como tips o sugerencias para uno mismo. Dice, amar a Dios y guardar los 10 mandamientos. Si yo amo a Dios, guardaré los 10 mandamientos. Número 2, cumplir los mandamientos de Dios.
Así como Cristo los cumplió y el amor del Padre estuvo con él, así también yo los voy a cumplir para que el amor de Dios siempre esté conmigo y que su Santo Espíritu nunca se aleje de mi vida. Número 3, respetar todos los mandamientos de Dios, no solamente uno, o dos, o tres. Luego, no, porque tenemos que, ya somos personas adultas, debemos tomar conciencia y poner todo en orden para llegar al conocimiento. Por eso son estos estudios y los invito, mire, aquí tenemos varias personas en la página de Clapper y aquí en TikTok, y pues que Dios los bendiga y pueda llenarlos de bendiciones, no solamente a ustedes, también a sus familias. Ya para otro momento, para mañana tendremos otro estudio y están invitados también. Los quiero invitar cordialmente a cada uno de ustedes. Y mañana tendremos aquí con nuestro hermano Víctor Hugo Robles. Él se bautizó hace poco. Él fue encontrado por un hermano, el testimonio de él fue que fue encontrado por el siervo Víctor Montúfar, que se encontraron en un lugar de trabajo y él le predicó y le dijo, y le habló, le predicó y se interesó en los estudios. Y él se bautizó, pero seguimos todavía dándole estudios para que él pueda aclarar el mensaje en su vida y pueda también él mostrar ese amor con el cual Dios lo amó a él, me amó a mí y los ama a ustedes, mostrarlo a sus hijos, a su esposa, a todos ellos, a toda su familia. Bueno, entonces mi resolución dice: acepto la ley de Dios como la norma de mi vida. Procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Gracias, hermano Víctor Hugo Robles, que Dios me lo bendiga ahí donde se encuentre. No pudo estar usted esta tarde, pero el video se le va a enviar. Y aquí está, muchas personas pasaron y algo, o la semilla ya quedó sembrada en sus corazones. Damos final al estudio de esta tarde. Sin antes también quiero leerles algo aquí, ya agregándole. Aquí mismo estamos estudiando otra lección también, pero aquí mismo tenemos unas palabras antes de orarle al Señor. Dice, quiero leer aquí acerca de las dos leyes, solamente una introducción, no es específicamente. Para eso, para las leyes ceremoniales, tomaremos un tiempo adecuado para mostrarle a la comunidad, a la iglesia, personas que son invitados, que vienen por primera vez, porque es personas que nunca han escuchado acerca de del propósito del plan de salvación o o un mensaje exactamente como la Biblia lo presenta. Porque muchos se han confundido a través de la ley de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Dice los santos mandamientos. Y hay unas, ya mismos, los santos mandamientos como es la ley de la libertad o ley moral. Pero dice, está la ley ceremonial. Y hay muchos versículos, no los vamos a mencionar. Solamente vamos a leer. Dice, la ley de Dios no ha sido abolida. Jesús enseñó con claridad. La inmutabilidad de la santa ley de Dios. Por lo tanto, para no confundirse, conviene diferenciar entre la ley moral, que son los 10 mandamientos de Dios, que es una ley eterna, y las leyes ceremoniales que presentaban a Cristo y su sacrificio, y que por lo tanto caducaron con su muerte en la cruz. O sea, las leyes ceremoniales caducaron con la muerte de Cristo en la cruz. Una de las leyes ceremoniales es de que al diario estaban matando un corderito, palomos y todo, porque el ser humano, la carne está inclinada al pecado y como siempre se pecaba o se sigue pecando. Hoy en día tenemos a Jesucristo, una vez crucificado. Él representaba aquel corderito que mataban. Pero porque Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo.
cuando se acercaba a las aguas al Jordán. Y ese es Jesucristo, el cumplimiento de todas las escrituras. Entonces hay dos señales, hay que saber diferenciar entre la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál de las dos leyes? Si alguien les hace la pregunta y les dice, la ley ya fue clavada en la cruz, usted tiene que aprender y decirle, ¿de cuál ley me estás hablando? ¿De la ceremonial o de los 10 mandamientos? Y por eso son estos estudios, para poder diferenciar entre la ley ceremonial que apuntaban, era una sombra de lo que vendría, que Cristo iba a ser crucificado en la cruz y ya no iba a haber más leyes ceremoniales o rituales, como se puedan llamar. Pero los 10 mandamientos, esos siempre se van a guardar, porque así como Cristo los guardó y el amor de Dios el Padre estuvo con él, así yo los voy a guardar, para que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté conmigo y pueda seguir hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Eso es tan grande el mensaje de Dios que si yo alargaría este mensaje nunca terminaría, pasaría toda la noche todo y no terminaría. Pero solamente para que algo se nos quede en la cabeza, vamos a cerrar ahí y vamos a orar. Los invito ahí donde se encuentren. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús a cada uno de ustedes, y que Dios pueda colmarlos de muchas bendiciones. Oraremos en el nombre de Cristo Jesús. Querido Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, ante su santa y bendita presencia. Bendiga, Padre amado, a nuestros hermanos que nos visitaron a través de estas páginas, a través de estas plataformas, y que su santo y bendito Espíritu pueda tocar sus corazones, y que a través del Santo Espíritu, de su santa y bendita palabra, puedan ellos llegar a Cristo, y un día no muy lejano puedan entregarse, los que aún no lo hacen, puedan entregarse a Cristo, y un día puedan también buscar una iglesia para congregarse y para poder darle testimonio a muchas personas en el mundo, ir por las calles y predicar el evangelio, tocando puertas, yendo a las calles, dando testimonio de que Cristo cada vez se está acercando más a este mundo para recoger a su iglesia. Gracias, Padre eterno. Bendiga a nuestro hermano Víctor Hugo Robles, donde quiera que se encuentre, nuestro hermano Víctor Hugo Víctor Hugo Robles y Víctor Montúfar. Son dos personas las cuales son siervos tuyos, y a su servidor aquí presente, que también me llamo Víctor. Bendiga, Padre amado, a cada uno y cada una de las personas que se presentaron ahí esta tarde en este estudio. El día de mañana los espero en la tarde nuevamente. Que Dios me los bendiga en el nombre santo y poderoso de Jesucristo, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, por habernos llamado de las tinieblas y habernos traído la luz admirable, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Gracias por los santos benditos Espíritu. Oramos y todo lo ponemos en sus santas y benditas manos. Amén y amén. Amén. Hasta pronto, amigos, hermanos, que Dios me los bendiga. Aquí siempre vamos a estar aquí con la ayuda de Dios, tratando de evangelizar, tratando de darles la palabra de Dios. Voy a cerrar el live ya hasta mañana en la tarde. ¿A qué horas? Claro, vamos a usar a las 7 de la tarde. La misma hora estaré por estas plataformas nuevamente, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso y seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Mañana tocaremos la lección número 11, que dice, el tema del día de mañana dice, lo que la Biblia enseña acerca del día séptimo. El día séptimo. Mañana va a estar bien claro el mensaje, el día séptimo. El día séptimo. Hagamos cuentas que el día primero de la semana es el domingo, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y el sábado 7. De ese día vamos a estar hablando el día de mañana, conforme a las santas y benditas escrituras. Que Dios me los bendiga en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendiga a sus familias.
Dice aquí un mandamiento, dice, no deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ya cumplió todos los 10 mandamientos. Ese es importante. Y que pidámosle fortaleza a Dios para poder amar a nuestro prójimo, porque muchas veces podemos decirlo, que sí lo hacemos, pero en realidad cuando nos hacen algo, experimentamos de que no es tan fácil hacerlo. Dios les bendiga. Amén.